Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Conciencia en Chile, el programa donde la ciencia chilena se cuenta en simple para que todos y todas podamos entenderla y disfrutarla. Hola a todos y todas los que nos escuchan, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Si es la primera vez que nos escuchan, les contamos que este programa nació con una misión muy concreta: acercar la investigación científica que se hace en Chile a la gente de a pie, sin tecnicismos y sin barreras. Yo soy Raimundo Preisler, estudiante de cuarto año de periodismo de la Universidad Austral de Chile. Y yo soy Paulina Soto, también estudiante de cuarto año de periodismo en la UACH. Antes de comenzar, queremos agradecer a quienes hacen posible que estemos nosotros aquí, a Ciencia en Chile, el medio que todos los días nos da actualidad científica de nuestro país al alcance de todos. Y gracias también a nuestro patrocinador Smart Genetics por creer en la divulgación científica y apoyar este espacio. Y como siempre, un gran agradecimiento a Radio Watch por darnos este espacio y esta plataforma tan especial. Para el día de hoy tenemos un capítulo que nos tiene muy emocionados. Vamos a hablar del cerebro, del envejecimiento y de la ciencia que se hace aquí en Valdivia, que está mirando hacia alguna de las enfermedades más desafiantes de nuestro tiempo. En este segundo capítulo de Conciencia en Chile, tenemos una invitada que lleva más de 20 años dedicada a entender algo que nos compete a todos: cómo envejece nuestro cerebro y qué podemos hacer para cuidarlo. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Maite Castro. ¿Sí? Nuestra invitada el día de hoy es Maite Castro, bioquímica de la Universidad de Concepción, doctora en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile y postdoctora en Neurociencias de la Universidad de California en Los Ángeles, la famosa UCLA. Hoy es profesora titular del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Ciencias de la UACH, aquí en Valdivia. Lleva más de 2 décadas investigando cómo las neuronas obtienen y usan energía, y qué ocurre cuando ese proceso falla en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Además, ha tenido una trayectoria muy destacada en gestión, fue directora de Relaciones Internacionales, prorectora de la UACH y también se desempeñó como Seremi del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Bienvenida, doctora Castro. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de vuelta en la Radio Watch. Qué bueno que te hayas dado el tiempo de venir. Hoy día vamos a hablar del cerebro, del Parkinson, de la ELA y de cómo se hace ciencia en regiones y de muchas cosas más. Bueno, ¿podrías contarnos un poco quién eres tú? ¿Cómo nació tu interés por la ciencia? Esa pregunta me encanta contestarla porque, bueno, yo cuando terminé el colegio sabía que quería hacer investigación y decidí estudiar, y estaba muy decidida a estudiar bioquímica, que es una carrera poco común y que por supuesto que mi familia encontraba que era una idea un poco descabellada también. Y la verdad que no tenía claro cómo iba a ser investigación, porque yo pensaba en aquel entonces que la investigación en Chile no se hacía. Yo pensaba que tenía que estudiar algo y probablemente irme a vivir a otro país para poder hacer investigación. Y cuando entré a la universidad me maravillé porque vi que dentro mis profesores tenían laboratorios de investigación y hacían investigación y se conectaban con todo el mundo, y eso claramente al poco andar a los segundo o tercer año de carrera ya tenía muy claro que mi camino iba a ser formarme en el posgrado y dedicarme a la investigación. Y mi amor por el sistema nervioso también nace desde mi tesis de pregrado, así que la verdad que toda la vida he estado trabajando, como digo yo, del cuello para arriba, sin que las otras cosas no sean importantes, por supuesto. Después de tu pregrado decidiste estudiar en otro país, fuera de Chile. ¿Cómo llegó esa situación? Sí, es muy normal que en la formación de un científico uno tiene que, bueno, y eso te lo pregunta mucha gente, dice, ¿usted estudia mucho rato? Sí, pues mucho rato. O sea, uno hace una carrera de 4 o 5 años, ¿cierto? La formación primero la licenciatura, dependiendo del tipo de licenciatura, y luego un doctorado, y en algunos casos hay que hacer un magíster, ¿no? Va a depender del estudio previo que uno tenga. En el caso mío, la carrera de bioquímica era una carrera de 10 semestres con tesis, por lo tanto uno ingresaba directamente, podía ingresar al doctorado, que son 5 años más. No es menor. 4 años y medio en realidad, eso es lo que dura. Y luego de eso es muy natural que las personas generen o hagan un postdoctorado. Y el postdoctorado en realidad es una etapa de entrenamiento
de los investigadores recién salidos del horno, donde uno se va a trabajar con otro investigador más senior y aprender cosas en el alero, ¿no? Esto es un poco como la historia del Mesías con los artistas. Esta persona te recibe y uno hace un training en realidad en ese laboratorio. Yo estuve en el laboratorio de Mike Levine en la Universidad de California, eres médico de formación, Mike, y fui allá directamente a aprender sobre enfermedades del sistema nervioso central, porque yo me había formado más en bioquímica, biología celular molecular, en decir, en las piezas pequeñas cómo está formado el cerebro y cómo funciona, pero quería entenderlo ahora cómo esto era desde el ámbito clínico y para poder hacer investigación que apuntara a terapias y a la mejora de la calidad de vida de las personas, porque uno puede conocer muy bien el cerebro desde lo chiquitito, pero si tú no conoces el ámbito clínico no puedes desarrollar ciertas terapias. Y por eso escogí el laboratorio Mike y lo pasé estupendo, porque además California tiene un clima maravilloso, así que fue muy bueno. ¿Hubo algún momento en tu vida que tú te hayas dado cuenta y digas, me quiero dedicar a esto? Cuando me di cuenta, fue yo creo que en ese momento que te relaté, cuando vi por primera vez un laboratorio de investigación por dentro en la Universidad de Concepción, cuando estudiaba bioquímica. Yo antes de eso pensaba que esto era muy distante, muy lejos. Yo no podía entender, porque uno, cuando está ahí en el colegio, uno dice, me gusta esto, pero en realidad es muy difícil que uno se imagine haciendo las cosas que yo he hecho o investigado en estos 20 años de carrera, porque no conocís como la tecnología que hay, no sabes lo que se puede hacer. Entonces, la verdad que no lo tenía claro, pero mi intuición me llevaba a guiarme por ese lado. Pero lo primero fue eso, mi primer laboratorio de investigación en tercer año que llegué, que fue el laboratorio donde hice mi tesis de pregrado, porque además la gente se imagina que los investigadores trabajamos solos, pero eso no es así. Trabajamos en equipo. Y los equipos, hay una vida, yo le llamo como la vida de lab, ¿no? La vida dentro del laboratorio. Uno pasa muchas horas en el laboratorio. Entonces se generan un montón de redes. Hay una vida, digamos, que al final uno a veces dice, chuta, salía a las 11 de la noche y había vida afuera, porque a veces llevaba 12 horas haciendo experimentos. Entonces cuando uno empieza a vivir esta dinámica, yo encontré que era espectacular, porque además es una dinámica aparte de entretenida, porque podéis tener amigos dentro y generar redes. Es desafiante intelectualmente, porque todo el tiempo estás pensando, imaginándote cosas. Un científico lo que tiene que hacer es tratar de prever lo que, o sea, tú para descubrir cosas uno tiene que imaginar lo que hay. Entonces eso significa que en tus observaciones tienes que decir, oye, mira, si yo veo que todas estas neuronas están, qué sé yo, para este lado, aquí algo está pasando, y eso es lo que tienes que empezar como a imaginar para predecir y luego diseñar experimentos que te permitan comprobar aquellas ideas. Entonces es un desafío intelectual enorme todos los días, y a mí me encanta estudiar, siempre me gustó. Entonces, la verdad que dije, esto realmente era para mí, sí. Después de estos años que estudiaste, decidiste quedarte aquí en Valdivia, en el sur de Chile. ¿Qué te llevó a seguir estudiando y realizando experimentos desde aquí? Bueno, yo voy a ser bien honesta, yo no llegué a Valdivia por decisión propia, fue una cuestión familiar. Y llegué acá, yo trabajé primero como asistente de investigación en un laboratorio de la Facultad de Ciencias de la universidad. Cuando llegué aquí, estaba titulándome de bioquímica. Y cuando conocí la universidad por dentro y empecé a conocer la gente del instituto donde hoy día yo trabajo, porque ahí llegué a hacer un trabajo, digamos, pagado por un proyecto, decidí quedarme y hacer el doctorado aquí. Ya luego, como tú dices, tengo otras, y en otros momentos también, aparte de la formación del postdoctorado, también estuvimos otro año viviendo afuera, como familia completa también, porque mi marido también es investigador. Pero nosotros, en el momento que nos asentamos acá en Valdivia, decidimos que este iba a ser el campamento base, porque Valdivia te ofrece una calidad de vida súper buena. Nosotros además, mi marido es investigador, tal como dije, pero además tenemos una familia numerosa. Tenemos 4 hijos, y eso obviamente no es sencillo en la vida de la investigación, porque hay gente que te dice, oye, pero ¿por qué en Valdivia? Yo digo, sea lo mismo, si tú la investigación la puedes hacer en cualquier parte, porque estás conectada con todo el mundo. Y eso implica que hay mucho que viajar y hay muchos kilómetros que recorrer, y si los dos estábamos haciendo lo mismo, sin duda era mucho más sencillo hacerlo en una ciudad pequeña, donde teníamos, digamos, era más fácil
todo el tema de los cuidados. Entendiendo que además somos una pareja que siempre entendió la corresponsabilidad y la coparentalidad como algo que tenía que ser, porque si los dos estábamos en esta carrera, obviamente no podía ser que uno pusiera más el hombro que el otro. Entonces, esto significaba que cuando Maite se subía arriba de un avión y se iba un mes fuera de Chile, Sebastián era el que tenía que hacerse cargo de todo, y al revés también pasaba lo mismo. Y en una ciudad chiquitita eso es mucho más fácil, y eso que nosotros no somos ninguno de los dos de acá, por lo tanto no había redes de apoyo familiares, pero habían redes de amigos, porque en ciudades como esta uno hace familia con los amigos y la gente te acoge y te ayuda. Entonces, sin duda yo no me arrepiento para nada y creo que fue una excelente decisión, sobre todo para nuestros hijos que hayan crecido aquí, a pesar de que ya no hay ninguno en Valdivia, pero ellos les encanta venir y reconocen aquí su ciudad natal y ellos son valdivianos. Y la verdad que sí, súper. Así que feliz, yo creo que esa fue una muy buena decisión. Ahora pasando a un tema más concreto, el cerebro, la energía y las enfermedades. Sabemos que llevas más de 20 años estudiando cómo las neuronas obtienen y usan energía. Ahora, en palabras simples, ¿por qué esta energía es tan importante para el cerebro? Súper. Primero les quiero decir algo para que se hagan una idea. Nosotros, ¿de dónde obtenemos la energía? ¿De fuera? Sí, pues, ¿de dónde? La comida. De la comida, ¿cierto? O sea, para eso comemos. De hecho, por eso es tan importante el desayuno, porque uno pasa muchas horas en ayuno y en la mañana hay que desayunar antes de partir, porque es la primera comida del día te carga energía. De la energía que producimos a partir de la comida, porque en el fondo lo que hacemos es degradar la comida, y todas las células de nuestro cuerpo producen energía para poder hacer sus funciones. De todas esas, el cerebro es el órgano que más gasta energía. Cuando estamos en reposo, no cuando salimos a correr la maratón de Santiago, como la semana pasada o antepasada, no me acuerdo cuánto fue. Pero entonces cuando estamos en reposo es un órgano que chiquitito, porque está aquí adentro, imagínense los músculos, una cantidad de masa importante, y gasta muchísima energía. ¿Y en qué gasta? El cerebro funciona como si fueran cables eléctricos. Las neuronas propagan información de una a otra a través de, podríamos decir, no está bien dicho para los súper expertos, pero lo voy a decir así para que todos nos entiendan, es como si propagaran electricidad. Y esa propagación gasta mucha energía. Eso es trabajo, igual que la contracción muscular. Y el cerebro está funcionando todo el rato, cuando estamos durmiendo y cuando estamos despiertos. Entonces, es necesario mucha energía para que éste funcione. Durante nuestra vida, nosotros tenemos en general, lo otro que tiene particular el cerebro es que es un tejido que es muy especializado. Las neuronas son células súper especializadas, por lo tanto viven muchos años. No son como las células de la piel que uno se las saca y después te crecen más, qué sé yo. Entonces, por eso también hay que cuidarlo tanto, porque son células que no es que no se repongan, sí se reponen, ¿eh? Hay formación de neuronas nuevas cuando uno es adulto. Eso es mentira de que no hay, sí hay. Lo que pasa es que es muy poquito. Entonces hay que cuidar a esas neuronas y hay que darles energía. Y lo que pasa en el tiempo cuando uno envejece es que el cerebro pierde la capacidad de generar energía. O sea, uno come, pero no se genera energía. Y ahí es donde vienen muchos de los problemas que nosotros estudiamos de enfermedades asociadas al envejecimiento. Sí, con eso, ¿qué pasa en el cuerpo cuando esto empieza a fallar? Bueno, mira, el envejecimiento cerebral es mucho más grande que solamente el problema de la energía, ¿ya? El envejecimiento cerebral son varias cosas. Yo les dije que las neuronas, por ejemplo, ¿hay formación de neuronas en el estado adulto? Sí, son poquitas, pero a medida que uno va envejeciendo cada vez son menos. Eso significa que a ti se te muere una neurona y ya no la reponís, pero cuando tenés 20 años sí la repones. Por eso las mamás, uno le dice a los niños que se cuiden, que no consuman leceras, que no tomen leceras, porque esas neuronas todavía se están reponiendo, pero después dejan de reponerse. Ya, esa es una cosa. Por el otro lado está el tema de la producción de energía. Si tú no tienes energía, si el músculo no tiene energía, no se contrae. Si la neurona no tiene energía, no propaga este potencial de acción o esta electricidad, por lo tanto no hay sinapsis, por lo tanto no hay función. ¿Y cuáles son las funciones del cerebro? Todas, porque es como el computador del cuerpo. O sea, controla la frecuencia cardíaca, la respiración, pensamos, la memoria, la contracción muscular. O sea, empezamos a perder todas las funciones, ¿ya? Y lo otro que nos pasa también es que en el cerebro empieza a haber inflamación a medida que envejecemos.
Y eso es porque pasa en todo el cuerpo en general, pero el cerebro es mucho más sensible a estos cambios. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos células especializadas que no se pueden reponer. Entonces, cuando no pueden funcionar, se mueren. Y cuando no tienes neuronas funcionando, no hay conexiones sinápticas, no hay función. Entonces, ahí tú vas a ver que en un envejecimiento natural van a haber pérdidas de función. La gente pierde lentamente sus condiciones, sus capacidades cognitivas, la memoria, la atención, etc. Hay cambios también en el movimiento. Es normal que las personas muy longevas, tú vayas a ver que tienen problemas para la coordinación motora. Es normal, porque es lógico si se está deteriorando. Pero en las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, eso se empieza a ver más temprano. Eso es como un envejecimiento cerebral acelerado. ¿Cachai? Entonces, nosotros, nuestra idea, no solo la mía, la de muchos grupos que investigamos envejecimiento cerebral en el mundo, es entender el proceso natural del envejecimiento, entenderlo también en las patologías, pero la idea es buscar terapias para esas patologías, pero también algunas que sirvan a las personas para envejecer más sanamente. Porque la idea de esto es que a medida que nuestra expectativa de vida aumenta, que lo es, hoy día nosotros somos el país más envejecido en Latinoamérica y somos la tercera región más envejecida de Chile, aquí donde estamos hoy día en Los Ríos. La otra es metropolitana y creo que es Valparaíso o Maule, pero siempre una de esas son las que se mueven donde está la población más envejecida. Tenemos que pensar en buscar mejoras para esas personas, porque la idea es que las personas... A mí siempre cuando yo digo que trabajo en envejecimiento me preguntan si estoy haciendo cremas para la arruga y no. Lo que me interesa es que las personas vivan el tiempo que tengan que vivir, pero con una mejor calidad de vida. Mientras tú seas más autónomo, vas a tener mejor calidad de vida. Y eso es un problema también de salud pública, porque las personas que pierden autonomía dependen de los cuidados de otras personas. Y ese es el otro problema que tenemos con las personas mayores. Y ahora haciendo un doble clic en estas fallas y en enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Sí. Para explicarlas de mejor manera, ¿qué son? Son enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué significa eso? Neurona, degenerativo, se degenera, se muere. Eso es. Muerte neuronal. Punto. Esos son. Lo que pasa que si tú te fijas, el fenotipo de una enfermedad de Alzheimer es muy distinto al de un Parkinson o al de un ELA. Pero mecanísticamente, adentro del cerebro son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Que todos conocemos más o menos cómo es el cerebro, ¿cierto? Ya todos nos enseñaron más o menos en el colegio que había un área que era la del lenguaje, otra que la del movimiento. Va a depender de qué área del cerebro es la que se mueran las neuronas, el síntoma que tú tienes. Entonces, en el caso del Alzheimer, son zonas que están asociadas a la memoria, al aprendizaje, la cognición, etc. En el Parkinson es una sustancia muy chiquitita que está como por acá, abajo en el cerebro, que tiene que ver con la coordinación motora. Porque no es el movimiento. El enfermo de Parkinson no pierde. Después sí, en estado más avanzado. Pero el problema es la coordinación del movimiento. En la esclerosis lateral amiotrófica es más abajo el cerebro, es en la médula. Y se pierde coordinación, pero ya en otra etapa, en otra cuestión. Pero celular y molecularmente son igual. Bueno, igual, entre comillas, son parecidas, muy parecidas. Entonces, esa es la gracia. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando hoy día, tenemos 2 terapias génicas avanzadas que están en desarrollo, una para Parkinson y otra para ELA, pero están basadas en lo mismo. Es el mismo componente molecular. Para que ustedes me entiendan, componente molecular significa que vamos a ir a atacar la misma molécula, pero lo vamos a hacer en distintas partes del cerebro. En el ELA, más fácil, porque tenemos que llegar aquí a la médula, que está atrás de la espalda, ¿cierto? Las mamás que no escuchan que alguna vez tuvieron que ponerse una epidural, por ejemplo, para antes de un parto, terrible, ya, pero eso es mucho más fácil que te pongan algo dentro de la cabeza, ¿no? Claro. Sí, ya. Entonces, es más fácil porque uno tiene que entrar ahí. En cambio, en el Parkinson hay que buscar una forma, y eso es lo que nos va a costar más años, es buscar la forma de hacer una entrega de este fármaco adentro del cerebro en la zona que nosotros estamos estudiando. Eso yo lo estoy desarrollando con Juan Pablo Enríquez de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y tenemos 2 propuestas que están esperando financiamiento. Están las 2 ya entregadas a la espera. Una es financiada por la NID,
que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, sería, si nos ganamos el proyecto, que es, ¿cómo se llama? Que es para Parkinson, porque ese es un camino bastante más largo, necesitamos harto financiamiento, y la otra es un financiamiento que estamos solicitando al gobierno regional de Los Ríos, que es para ELA. En ambos casos, nosotros ya hicimos toda la primera parte, o sea, esto no sirve, estamos partiendo cero, estos son ya por lo menos 4 o 6 años de trabajo financiados con proyectos Fondesit, que son proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que ha tenido tanto Juan Pablo como yo, y ahora lo que estamos pidiendo es plata para una parte más aplicada. Y esta etapa, ¿sabes cómo se llama? Se llama validación preclínica de una terapia. ¿Qué es una validación preclínica? Es cuando tú validas la terapia antes de empezar a probarla en humanos. La gente conoce muy bien hoy día las fases clínicas, ¿cierto? Después del COVID y las vacunas, ya. Justo antes, llegamos hasta justo antes. Después, ¿qué viene después de este financiamiento? Ir a buscar la plata para las fases clínicas. ¿Ya? Pero ¿cuánto dura esto? Para que se hagan una idea. Entre 3 y 6 años, dependiendo de cómo nos vaya, y después las fases clínicas son otro tanto más. O sea, una investigación que parte desde un artículo científico mirando una molécula puede tardar 20 años en llegar a ser útil, digamos, para la sociedad. Pero es importante financiar y apoyar esa investigación desde el inicio, pues, si no, no vaya a llegar al otro. Claro. Y con este tratamiento que mencionaste, ¿existe una cura para estas enfermedades? Actualmente en el Parkinson tiene buenas terapias. Los pacientes de Parkinson que me escucharán, o la gente relacionada a personas con Parkinson, lo van a conocer. Las personas con Parkinson consumen hoy día una droga que se llama L-Dopa y funciona bastante bien. En general pueden vivir varios años posterior al inicio de la patología consumiendo este tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que la L-Dopa es un tratamiento paliativo. ¿Qué significa eso? Compensa, no detiene la progresión. La terapia que nosotros estamos desarrollando con el doctor Enrique es una terapia que detiene la progresión, la enlentece. Entonces, porque además esa es otra cosa de estas enfermedades parten. A ver, mucha gente ha visto películas de enfermos de Alzheimer o conocen, lamentablemente, enfermos de Alzheimer porque es muy prevalente. La enfermedad parte con algunos síntomas que cada vez van empeorando. Ya, lo que nosotros que estamos apuntando a hacer es a disminuir o enlentecer y ralentizar esa progresión. Entonces, nuestra terapia es completamente conversa con cualquier otra. Porque la que toma hoy día la gente L-Dopa te ayuda a mantener mejor el movimiento, porque es como cuando tú tenías una herida y te ponías un parche curita, ¿cierto? Para que esto cicatrice, esto es lo mismo. No te funciona lo del movimiento, entonces ponemos dopamina dentro de ese cerebro para que haya mayor coordinación del movimiento. Lo que nosotros estamos haciendo es apuntar a que esto no avance, ¿ya? Porque en general lo que pasa es que lo voy a explicar bien en simple. Las neuronas en las enfermedades neurodegenerativas, la Parkinson, Alzheimer, adentro de ellas se empiezan a formar como unos agregados proteicos que les vamos a llamar como unos grumos. Y esos grumos lo empiezan a tirar para afuera. Imagínate que se te llena la casa de basura, ¿qué así? Uno no debería tirar la basura para afuera, pero uno dice, tengo que vivir, entonces empiezas a tirar las cosas para afuera. Y cuando tú lo tiras para afuera, le llega a otra neurona, y a otra, y a otra, y a otra. Nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos una terapia que es una terapia génica avanzada, que significa eso, que modificamos la expresión de un gen para que cuando esta cuestión se quede ahí nomás y no se pase para el lado, entonces no se propague y la enfermedad no siga llegando a otras zonas del cerebro. Eso es. Y para las dos patologías, pero puede ser completamente conversar con otros tipos de terapias. De hecho, yo soy una convencida que en este tipo de enfermedades vamos a propender a que los pacientes tengan un cóctel de fármacos, no como en las quimios en el cáncer. No es un solo fármaco el que te va a solucionar el problema, porque son enfermedades que tienen muchos factores. Entonces uno va a depender del paciente, tú vas a ajustar para la parte de la propagación, para la parte de la energía, para la parte de la inflamación, te van a hacer como tu terapia personalizada. Y en ELA no hay terapias específicas. Es una enfermedad muy poco prevalente, por eso la gente a veces la conoce poco, la conocen por Hodgkin, ¿cierto? Que tenía ELA, pero es una terapia que a los 5 años, y es muy agresiva, a los 5 años de instalarse el paciente está prácticamente postrado. Y todo lo que se da es paliativo.
no hay nada específico. Entonces, nosotros estábamos trabajando en Parkinson y un médico que trabaja con nosotros, neurólogo, nos dijo, oye, ¿esto sirve para ELA? Sí, por favor, necesitamos cosas. Y dijimos, vamos a ELA. Y Juan Pablo trabaja él en otras cosas en ELA también, que además que vamos a ver si se pueden sumar a estas terapias. Con eso de que estás en contacto con otros laboratorios, ¿qué tan importante es trabajar en colaboración con más investigadores para poder sacar adelante este tipo de proyectos? Es fundamental. Mira, yo cuando era chica y decidí estudiar bioquímica, yo me cerraba los ojos y yo me imaginaba que iba a estar sola en un laboratorio con un microscopio. Me encantan los microscopios por lo demás y hacemos mucha microscopía. Bueno, yo juraba, guata, que iba a estar sola, que un investigador era solo. Por eso antes mencioné la importancia del equipo. Con los años me he dado cuenta que soy mucho más social de lo que yo pensaba que era. Pero claro, en la adolescencia todos creo que pensamos que no somos muy sociales o nos encontramos o nos vemos los problemas. Y en el tiempo me he dado cuenta que me encanta, de hecho, formar redes. Muchas otras cosas de pegas que he hecho lo hago. Y en la investigación es fundamental. Yo trabajo con laboratorios en todo el mundo. Y uno está todo el tiempo conectado. De hecho, es tan interesante que te has fijado que ahora se usa, y que me parece muy bien, que cuando tú mandas un mail, no mandáis un mail fuera de horario, ¿cierto? Lo dejáis programado para el día siguiente, porque uno no tiene que molestar a la gente dentro del trabajo, lo que me parece muy bien. Pero sé que a los investigadores, ahí lo que nos pasa, que nosotros estamos hablando con gente de todo el mundo. Entonces tenemos la mala costumbre de mandar el mail, porque mi colega seguramente en su casa son las 3 de la mañana, o él cuando me escribe a mí son las 5 de la mañana. Entonces, a veces como que tenemos que recordar que en otros ámbitos, cuando estamos en las cosas administrativas o de docencia, no podemos mandar mail a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana. Pero eso te demuestra que estamos conectados con gente de todo el mundo. Porque, mira, las ideas se resuelven mejor en grupo. Porque los problemas. Porque mientras más diverso sea el grupo que está resolviendo un problema, vas a tener mejores ideas para resolver ese problema. En la diversidad está la gracia. Entonces, obvio que aquí hay que ir a buscar el talento en todas partes. Y además, obviamente, para nosotros en Chile, que tenemos tan baja inversión en ciencia y tecnología, obviamente necesitamos del apoyo y la colaboración de países que tienen mucha más alta inversión en ciencia y tecnología. Entonces, uno, a pesar de que aquí se hace muy buena ciencia, la hacemos con harto esfuerzo y con poca plata. Entonces, necesitamos también esas colaboraciones con grandes potencias donde podemos acceder además a equipamientos sofisticados que aquí igual tenemos. Lo que pasa es que tenemos menos. Claro. Si estos proyectos lograran avanzar a la siguiente etapa, ¿cómo podrían verse en un futuro? ¿Qué cambiaría también? Los dos que le mencioné, sí, mira, nuestra proyección en el de Lela tenemos una proyección más corta, si es que nos va bien ahora en la validación preclínica, que eso significa como producir todo el fármaco y validarlo antes de lo humano. Eso significa también, lo voy a decir, esto es sensible, también las pruebas en modelos animales, pero son importantes y quiero decirlo y lo digo abiertamente porque la gente tiene miedo siempre a hablar de esto, pero nosotros lo hacemos con mucho respeto y cumpliendo con todas las normas éticas que además nos exigen, porque es súper regulado, porque aquí obviamente esto solamente se hace para ya cuando tienes que ir a la siguiente etapa, que es la prueba en humano. Lo demás se trabajan en células y cosas, qué sé yo, para tratar de evitar también, por supuesto, en todo momento el sufrimiento animal. Esa validación preclínica más implica el poder producir el fármaco, todo, la parte tecnológica, etcétera. Nosotros pensamos que nos puede ir más fácil ahí porque esto va a ser como una especie de vacuna. Entonces, por eso yo les hablaba de la epidural, por eso pensamos que en este caso podemos llegar quizá a tener una vacuna que va a ser heavy, porque capaz que termine siendo una vacuna de inyección lumbar, pero yo creo que si tenías entre ponértela o no ponértela, claro, claramente sí, no hay mucho que pensar. Y lo que tenemos que evaluar ahora es si esto va a tener que ser de una aplicación o se va a tener que volver a aplicar cada cuánto tiempo. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a evaluar. Nosotros ya sabemos que funciona. Lo que no sabemos es cómo hay que aplicarlo. Y en el Parkinson tenemos mucho más todavía barreras que resolver porque tenemos que llegar hasta dentro del cerebro. No podemos hacer una inyección directa al cerebro. Entonces estamos desarrollando con otros biotecnólogos y con redes bien interesantes también acá en Chile, buscando formas de cómo podemos llegar, meter este fármaco que llegue directamente a esa zona y no a otras, porque queremos que solamente esté ahí. Y eso es lo que nos va a llevar
nosotros creemos que de ahí en ELA puede ser en unos 4 años y en Parkinson un poquito más, unos 4 o 6 años. De ahí vienen las fases clínicas y eso son 7 años más, por lo menos, dependiendo de los financiamientos, porque es el problema principal de las fases clínicas. ¿Podrías comentarle un poco a la audiencia por qué no se puede hacer una inyección directamente en el cerebro? Porque para hacerte una inyección en el cerebro, lo primero que tienes que hacer es hacer un hoyo en el cráneo, porque la aguja no entra al cerebro. Entonces, partiendo por ahí, yo no creo que nadie me apruebe a mí, ninguna agencia me apruebe a mí una vacuna que me tenga que hacer un hoyo en el cráneo a alguien. Es muy invasivo y tú puedes generar otros daños. Entonces, lo que uno busca es buscar vehículos inteligentes que cuando tú los pones en la sangre o bien oralmente, cuando entran al torrente sanguíneo saben dónde llegar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de diseñar. Nosotros ya tenemos la molécula. Lo que necesitamos ahora es cómo hacer que ésta llegue a la zona necesitada. Y eso es un problema para todas las patologías del sistema nervioso central del cerebro. Ya nos mencionaste un poco cómo es la vida dentro de un laboratorio y me imagino que debe ser súper agotador. Pero ¿hay algún momento que este proceso se vuelva frustrante? ¿Y cómo lidias tú con esta frustración? Hacer ciencia es frustrante. Todo el tiempo. O sea, yo cuando los estudiantes de doctorado, cuando entran ahora en abril, que entraron recién, yo participo en 2 doctorados de acá de la Universidad Austral de Chile y bueno, y colaboro con otros en otras casas de estudio del país, pero acá es donde más hago clase en doctorado. Y siempre les digo, el primer día les digo, bueno, ¿usted hizo el curso de tolerancia a la frustración 001? No, tiene que hacerlo, porque aquí el que quiere dedicarse a la investigación tiene que ser súper resiliente. Y yo creo que eso nos da un superpoder a los científicos, porque al final uno se vuelve una persona resiliente. Aquí es prueba y error todo el tiempo, y uno muestra lo bonito. Cuando yo vengo acá les cuento todo esto lindo, pero ustedes no saben la cantidad de quebraderos de cabeza y de golpes de cabeza, de horas y de noches escribiendo proyectos para conseguir financiamiento, para poder hacer las investigaciones, para poder llegar al punto donde estamos ahora con esta terapia en estas 2 enfermedades. Son muchos años para atrás de aprendizaje, entonces eso requiere tener una tolerancia a la frustración infinita. Pero se cultiva y se logra, y además si uno la aplica al resto de su vida, mucho mejor. Claro, son años de trabajo y de investigación. ¿Cómo es hacer ciencia desde una región como lo es Valdivia, cuando se puede entender que tal vez todo está más concentrado en la capital, en Santiago? Yo creo que hacer ciencia en regiones versus, por ejemplo, la región metropolitana en Chile, es el mismo problema que tiene cualquier sector cuando sale de la metropolitana. Chile es un país tremendamente centralizado. Yo soy santiaguina de nacimiento, pero me considero valdiviana ya, porque creo que ya llevo más años viviendo en Valdivia de lo que viví en Santiago. Chile es tan centralista, pero tan centralista y el problema que tiene es que las soluciones se piensan desde Santiago. Entonces ese es el problema, pues por eso las cosas no funcionan bien. Y eso es lo que cuesta. Yo creo que un paso importante en la descentralización en Chile, que nos falta muchísimo, ha sido la instalación de los gobiernos regionales electos, donde elegimos autoridades propias y no son designadas por un gobierno central. Eso es súper bueno, porque nosotros podemos escoger a nuestras autoridades que conocen nuestra región, que son sensibles con nuestros problemas. Y yo creo que aquí hemos tenido, por ejemplo, en materias de ciencia, cosas súper interesantes que contar. Ahora las noticias todas han estado escuchando, y ustedes lo mencionaron también, el caso del brote de Anta, lamentablemente, ¿cierto?, en este crucero. Bueno, en esta universidad teníamos una tremenda investigadora que trabajaba en Anta, que era la doctora Carola Ott, y la Carola trabajó con mucho financiamiento del gobierno regional. Y hoy día Alejandro Rojas, que ha estado en algunos de los medios, que también es un investigador de la Universidad Austral de Chile, que está desarrollando un test diagnóstico rápido de estos que son, ¿cierto?, como el que usábamos para el COVID también. Para Anta, todo esto lo empezó haciendo trabajando con Carola, que era una de sus líneas de investigación. Y eso es una investigación súper local. Y yo, mira, cuando yo fui Ceremi, traje al Ministerio de Ciencia y me tocaba hablar con la gente y convencerla de por qué necesitábamos también investigación local, yo le decía, mire, cuando usted va a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a decir que el Anta es un problema importante para Chile versus el cáncer de vesícula biliar,
pero si tú vienes a la región de Los Ríos a decir que el ANTA es importante para la región, completamente aumenta el impacto porque es un problema local. Entonces, esas cosas también se pueden resolver acá. Hay otro ejemplo que a mí me gusta contar por un fondo de investigación a la competitividad del gobierno regional de Los Ríos hace años atrás. Se pudo instalar no lo voy a decir porque lo voy a decir mal, pero básicamente lo que se logró fue empezar a hacer trasplantes de riñón en el Hospital Base de Valdivia. Entonces, eso es mejorar la calidad de vida de las personas localmente. Yo creo que, claro, hay problemas globales como el Parkinson o el ELA, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros también estamos súper asiduos a trabajar en colaboración con el centro, con el gobierno regional en los problemas que el gobierno regional vea que le pasan a la región. Y los investigadores que estamos en la región estamos llamados también a responder a los problemas locales. El gobierno regional está impulsando junto con Corfo la instalación de un centro biotecnológico aquí en la región, que esperamos, eso ya se adjudicó y se espera que la Universidad Austral está en esto también metida, se espera que se instale durante este año y eso va a ser súper interesante porque ¿qué hace un centro biotecnológico? Es como, imagínense como una cadena entre las investigaciones que hacemos en la universidad y las empresas. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer más validaciones preclínicas, tecnológicas, sacar muchas más cosas aplicadas y trabajar mejor con las empresas y potenciar además a esta región, que para mi gusto esa es una de sus características importantes, como una región de conocimiento, de tecnología y de ciencia y de cultura, porque yo creo que eso nos caracteriza a nosotros en Los Ríos, sin duda. Ahora que hablamos un poquito del norte y porque también es importante hacer investigaciones y ciencias acá en la región. Tú formas parte del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. ¿Qué tipo de trabajo hacen ahí? Bueno, yo ahí estamos trabajando, de hecho tenemos una colaboración con el doctor Juan Carlos Sáez, que es el director del centro, con la doctora María Los Ángeles García de la Universidad Concepción, que también es parte del centro. Estamos buscando a esta terapia que estoy desarrollando en Parkinson junto con Juan Pablo Enrique. Estamos buscando una coadyuvante a esa terapia que está basado en investigaciones del doctor Sáez. Básicamente lo que queremos, el cerebro, yo te decía que también se inflama. No es que se inflame así, sino que tiene inflamación, que son marcadores que uno encuentra, ¿cierto? En el cerebro, bueno, Juan Carlos trabaja muy enfocado en eso, en detener esa inflamación en el envejecimiento y en enfermedades neurodegenerativas. María Los Ángeles también. Entonces lo que estamos haciendo aquí es unir fuerzas y ver si podemos, junto con esta terapia de disminuir la propagación, también disminuir la inflamación al mismo tiempo. Y si nos funciona en Parkinson, lo probaremos en las otras también. Pues sí, esa es la idea. Y esa es la primera parte. Pero ahí te das cuenta cómo las redes son súper importantes. Pues ellos están en Valparaíso, Concepción, yo acá, estamos trabajando juntos y trabajamos con gente en Estados Unidos, Canadá, España, Finlandia, etcétera. Sí. Súper. Llegando al último bloque, hablando de la cultura científica en Chile. ¿Qué crees tú que hace falta para que la ciencia deje de verse como algo lejano o que sea solo para expertos? Más divulgación sin duda y entender que la divulgación no es algo que tienen que hacer las personas como yo. O sea, yo hago mi divulgación, pero tienen que haber personas dedicadas a la divulgación científica. De hecho, a mí me encanta que ustedes tengan este programa y que hayan escogido además hablar de ciencia desde la disciplina de ustedes, que es de las comunicaciones, porque necesitamos periodistas científicos dedicados, así como hay periodistas deportivos y hay periodistas para otros temas, porque nosotros somos científicos y sabemos hablar de lo que, pero no podemos hacerlo todo. De hecho, algunos de nosotros son buenos para comunicar ciencia, otros somos malos y a eso no los invitamos a los programas de divulgación. Entonces, y pueden ser súper buenos científicos porque en realidad esas habilidades no tienes por qué tenerlas para ser científico, tienes que tener otras. Entonces, yo creo que una parte importante para transitar a ser un país con cultura científica es que tengamos áreas de la comunicación de la ciencia que estén siendo ya formadas seriamente. Yo conozco buenos divulgadores científicos y son personas que se preparan para eso. No es llegar y ponerte a hablar de la ciencia. Y eso es importante porque así la ciencia llega a todos y así todos entendemos lo que dijimos antes, que desde ese primer paper, ese primer libro que escribiste, vas a poder llegar a una cuestión concreta, a una terapia, a un ¿cómo se llama?,
de estos químicos que le echan a las plantas, un fertilizante biodegradable que no va a hacer daño al medio ambiente, y eso le va a agregar valor agregado a esa cosecha, y eso va a generar una mejor industria, y eso va a generar, dinamizar la economía completa. Entonces, para que esto se pueda traspasar, necesitamos a gente como ustedes dedicada a la ciencia también. Así que yo me alegro y de hecho los felicito, me encantó además poder conocer la iniciativa desde adentro, y creo que eso es. Y no solamente permear a toda la población, sino que también al mundo político. El mundo político también, que no necesariamente tiene por qué saberlo, porque ellos son expertos de lo que ellos hacen. Yo trabajé en el Ministerio de Ciencia 3 años, y ahí uno se da cuenta, no todo el mundo sabe qué es lo que hacen los científicos en Chile, y es importante que lo comuniquemos, y lo tenemos que comunicar desde los expertos en comunicación. Así tiene que ser. Completamente. Si tuvieras que dejarle un mensaje a un o una joven que quiere entrar a ciencia pero tiene sus dudas, ¿qué le dirías? Que si la curiosidad es lo que lo mueve o la mueve, y satisfacer esa curiosidad le hace feliz, se siente pleno o plena, que no lo dude, porque este es el lugar donde uno está descubriendo cositas y sintiéndose, de hecho, cada pequeño descubrimiento para nosotros es una cuestión tremenda, uno lo pasa genial. Es una vida súper interesante ser científico, te permite muchas cosas, conocer a mucha gente, hacer redes con gente en todo el mundo, y eso es la parte bonita de esto, ¿no? Pero es duro y requiere mucho trabajo, requiere estudiar siempre, y si hay alguien que me dice a mí no me gusta estudiar, entonces no escoja esta carrera, porque aquí se estudia hasta el día que uno deja de investigar, pero que se atrevan. Hay personas que piensan que eso pasa en otra parte. Esta persona que está sentada aquí, cuando tenía 16 años, pensaba que una niña de 16 años no podía hacer investigación en Chile. Y hoy día, y yo he hecho investigación en Chile y en otros países, y se puede. Y las personas que están aquí en nuestra capital regional, o están en las otras comunas de Valdivia o en otras comunas de las otras regiones, a todos aquellos que les gusta o les mueve la curiosidad, bienvenidos, porque además necesitamos talento, porque así vamos a tener mejores soluciones y mejores ideas. Qué importante lo que acabas de mencionar. Y para cerrar el capítulo de hoy día, última pregunta. ¿Qué significa para ti hacer ciencia en Chile? Me encanta hacer ciencia en Chile, primero porque hay una cosa, yo lo dije en algún momento de la entrevista, aquí se hace muy buena ciencia, y de verdad que hacemos buena ciencia. Somos súper creativos porque tenemos pocos recursos. Entonces, uno es medio maestro chasquilla en el laboratorio, sabía arreglar los equipos, uno crea cosas. Pero ese desafío en los cuales nosotros nos formamos, y lo he conversado también con otros investigadores latinoamericanos, argentinos, mexicanos, por ejemplo, mexicanos hacen muy buena ciencia también, los paqueses y los argentinos, también los brasileños, uruguayos. Nosotros tenemos eso, hemos aprendido a hacerlo con poca plata. Y eso nos puso un plus. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, lleve eso y muéstreselo a los grandes investigadores donde todos se los dan en bandeja. Y eso nos hace también algo especial porque somos súper hiper creativos. Pero aparte de eso, para mí como chilena, porque yo soy primera generación en Chile de mi familia, mis padres son migrantes, pero yo soy chilena y me siento orgullosamente chilena y orgullosamente hoy día valdiviana. Para mí es un orgullo y un honor poder contribuir con la generación de conocimiento desde este país largo y flaco que poca gente conoce. Y creo que es importante decirlo, y sabes que yo me siento súper orgullosa de que lo hagamos desde acá, y que cuando alguien publicamos nuestro trabajo, y nuestro trabajo lo cita una persona en Holanda y en no sé dónde allá, tú decís, bueno, qué bueno que están leyendo lo que hacemos acá, nosotros, yo, mis estudiantes de doctorado, de pregrado que están en el laboratorio, que son parte de la familia científica, que contribuyen a eso, también son leídos, y el conocimiento y las ideas que nacen en este largo y flaco país también son buenas. Así que yo creo que los científicos chilenos, muchos salen afuera y vuelven. Yo creo que uno siempre tiene que tratar de retribuir al país, porque además yo me formé gracias a los fondos públicos de este país. Hice mi doctorado con una beca de ANID, estudié mi pregrado con con crédito universitario en esa época, que era el Fondo Solidario, lo pagué, no soy deudora, y he retribuido
año, o sea, creo que peso a peso, los 4 años y medio que me financió el Estado de Chile mi beca de doctorado. Y la beca también con la que hice el postdoctorado, que no era chilena, era una beca europea. Pero creo que eso también uno tiene que pensar que todo lo que a uno le dan, o cada peso que me han puesto en el laboratorio, uno lo tiene que retribuir también al país. Somos parte de esto, somos un todo, ¿no? Así que eso. Muchas gracias. Ahora sí, llegamos al final de este segundo capítulo de Conciencia en Chile. Maite, muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad y por explicarnos de manera tan clara y apasionante lo que significa cuidar el cerebro cuando envejece. Ha sido una conversación hermosa y yo quiero agregar unas palabras que siento que es súper importante generar un interés de las ciencias, ya sea por cosas que la gente da por sentado, ya sea en el ambiente, en el entorno o en el cuerpo humano, que siento que es muy importante generar este interés, porque dentro de todas estas cosas que damos por sentados hay una pega, y aquí está la representación física, de que hay una pega y una investigación detrás que se hace, que tal vez la gente da por sentado, y siento que es importante generar estos espacios y tener interés en estas ciencias, porque siento que es muy valioso y que se da por sentado, insisto. Pero es un trabajo muy importante. Oye, antes que nos vamos, ¿puedo dar un aviso? Sí, por obvio. favor, adelante. Ya, bacán. Porque mira, este año es el año del cerebro en Chile. Así que los quiero invitar a todos y todas a buscar en la página web SOC, de S-O-C, de SOC, ¿cachai? socneurociencia.cl. Ahí van a poder acceder, si entran a la página de la Sociedad de Neurociencia Chilena, van a acceder a la página del Año del Cerebro. Prontamente esa página del Año del Cerebro se va a mudar a un link dentro de la página del Ministerio de Ciencia de Chile, que está apoyando esta iniciativa. ¿Qué es el Año del Cerebro? Es un montón de iniciativas que se van a generar en todas las regiones de Chile. Esperamos, entre algunas de las cosas que ya están establecidas, está dentro del Congreso FALAN que ustedes mencionaron, que nosotros vamos a estar ahí presentando trabajo de la universidad. Va a haber una escuela FALAN de neurociencia para Latinoamérica, donde todas las personas que vengan y esa escuela se va a desarrollar principalmente entre Santiago y Valparaíso, porque el congreso va a ser ahí. Entonces la idea es que estudiantes que vengan a presentar sus trabajos participen de la escuela. Y también va a haber un Neurofest, que ese no tengo la fecha, pero lo pueden buscar en la página, que va a ser una fiesta de cosas de divulgación en el área de cerebro. Y además, lo más importante para los divulgadores y divulgadoras de la ciencia que nos escuchan, está abierta la página para inscribir actividades relacionadas a la salud mental, el cerebro, etcétera. En la página que les acabo de mencionar. Busquen la página de la Sociedad Chilena de Neurociencia y ahí van a ingresar a Año del Cerebro, y los invitamos a todos y todas a ser parte de esta actividad que va a estar funcionando todos los meses del año. Súper. Y el Congreso del Futuro también va a tener su apartado del Año del Cerebro. Súper. Todos a inscribirse y a participar, que este es el Año del Cerebro. Esperamos que quienes nos escucharon hoy hayan salido de este capítulo muy contentos, sabiendo un poquito más sobre lo que es el cerebro, el Parkinson, la ELA, y sobre este trabajo increíble que hace aquí en Valdivia la investigadora Maite. Gracias también a Ciencia en Chile por respaldar este espacio y por su labor diaria de poner la ciencia al alcance de todos y todas. También un agradecimiento muy especial a Smart Genetics, nuestro patrocinador, que hace posible proyectos como este lleguen a más personas. Y obviamente agradecer al espacio, a la Radio Watch, por darnos esta casa y este micrófono. Como siempre, muchísimas gracias a Radio Watch por darnos el espacio y estos micrófonos que tenemos al frente. Esto fue todo por el capítulo. Pronto volvemos con más ciencia, más historias y más personas apasionadas sobre la divulgación, que es muy importante. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias. Chao.